A continuación se expondrá el caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido el 25 de enero de 1957, el cual fue condenado por acceso carnal violento y homicidio doloso. Garavito ha recibido bastantes apodos, como lo es el monstruo de Genova, el monje, Alfredo Salazar y la bestia. Según testimonio de Garavito, durante su infancia vivió por parte de su padre falta de afecto, maltrato físico y abuso sexual. Garavito se considera como una persona solitaria o nómada, ya que establece que el trabajo solo es mucho más efectivo que en conjunto. Este estuvo en varios departamentos del eje cafetero, el centro y el sur del país, generando sus crímenes, incluso en Venezuela. Aproximadamente estuvo en 59 municipios de departamentos como Cundinamarca, Caldas, Huila, Quindío, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, entre otros. En cada municipio y en cada departamento por el cual pasaba, generaba distintos roles en su aspecto, como vendedor ambulante, discapacitado, indigente, monje, comerciante, representante de fundaciones ficticias a favor de niños y ancianos, entre otras. Garavito tenía orden de captura emitida por la Fiscalía 17 especializada de Tunja debido al homicidio de un niño de 12 años de edad. La captura de Garavito se dio el jueves 22 de abril de 1999 en una zona rural de Villavicencio Meta. En esta zona, Garavito había raptado a un niño y pretendía abusarlo sexualmente y luego asesinarlo. Lamentablemente para él, un indigente escuchó los llamados de auxilio del niño y acudió al rescate de este, agrediendo a Garavito con piedras y obligándolo a huir de la zona. Una vez el indigente liberó al niño, este acudió a una vivienda donde lo auxiliaron y se recurrió a llamar a la Policía Nacional. El niño contó lo ocurrido y se inició una búsqueda con múltiples efectivos policiales, utilizando vehículos oficiales, taxis y particulares que recorrieron la zona. Varias horas después, Garavito fue capturado cuando salía de un monte. Fue identificado por el niño e interceptado por la policía. Una vez conducido al comando de policía más cercano, Garavito manifestó llamarse Benifacio Morera Liscano. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario de la Fiscalía evaluaron los casos y determinaron, según las pruebas, que el nombre no era Benifacio Morera Liscano, sino Luis Alfredo Garavito Cubillos. Esto se determinó a partir de diferentes pruebas como los análisis morfológicos. El jueves 28 de octubre de 1999 se llama indagatoria a Garavito, quien desconocía de la investigación. Esta indagatoria duró aproximadamente 20 horas. En esta, el asesino terminó confesando homicidios sobre los que se les preguntó, como el caso Santa Bárbara en Palmira Valle, los 3 niños de Genova, el caso Tunja y el caso Villavicencio, entre otros. A los meses siguientes, Garavito, en busca de una disminución de la condena, empezó a contar una secuencia de homicidios que había realizado y empezó a indicar la ubicación de diferentes cuerpos de niños aún no hallados. Gracias a las pruebas recolectadas por la Fiscalía y la confesión de Garavito, se estableció que este no era responsable únicamente del asesinato de un niño en Tunja en el año 1996, el cual recibió como nombre Ronald Delgado Quintero, con 11 años de edad. Garavito, para efectuar este crimen, se hizo pasar como discapacitado, usando muletas y gafas. Garavito es culpable también por el homicidio de 3 niños en Genova y otros 172 crímenes cometidos en menores en 11 departamentos de Colombia.
Aparte de esto, se ha pedido la extradición de Garavito a otros países como Ecuador y Venezuela, ya que ha infringido contra la violación de los derechos de los niños en crímenes como acceso carnal violento y homicidio. Una confesión de Garavito es la siguiente: voy al hotel a las 9 de la noche, empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Actualmente, la condena de los 172 casos judicializados de Garavito suman un total de 1853 años y 9 días. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que la legislación colombiana establece que las penas en Colombia no se suman aritméticamente, es decir, se paga la pena con daños más altos. Por ende, Garavito pagaría uno de sus 172 casos, el cual sería igual a una pena de 40 años de cárcel. Pero con los beneficios que le ofrece la ley, la pena equivaldría aproximadamente de 11 a 15 años sin libertad, puesto que se declaró culpable y se sometió a sentencia anticipada, obteniendo así los beneficios de rebaja de pena. Luis Alfredo Garavito fue diagnosticado con trastorno de la personalidad antisocial, ya que cumple con ciertos rasgos y características de este trastorno, como es la ausencia de empatía en las relaciones interpersonales. Este rasgo o característica se observa cuando, al momento de violar a sus víctimas, no sentía ninguna clase de compasión por el sufrimiento que experimentaban los niños, sino por el contrario, se jactaba de cada situación y de cada crimen cometido. Otro rasgo identificado en este trastorno es la ausencia de remordimiento. Esta característica es utilizada en ciertas declaraciones o situaciones en las que se debe utilizar el arrepentimiento, pero son simples ajustes oportunistas diseñados para resolver por el momento situaciones de apuro. Garavito, en su declaración, manifestó sentir culpa por los actos cometidos. Él dijo: pido perdón a Dios, a mucha gente, a la sociedad y a la justicia. Pido perdón porque yo, sin quererlo hacer, algo me empujaba dentro de mi ser a cometer todos estos delitos. En la anterior declaración se puede observar que de cierta forma es muy complicado y difícil creerle a Garavito en el aspecto de la sinceridad, ya que no se sabe si estaba diciendo la verdad o por el contrario quería salir librado, consiguiendo el no ser juzgado y condenado por muchos años en prisión. Otro rasgo característico en el trastorno antisocial de Garavito es la autoestima distorsionada, la cual es entendida como las autovaloraciones negativas que los individuos se dan en ciertos ámbitos, como en el contexto familiar o en el ámbito académico. En el caso de Garavito, reporta ser una persona introvertida, con sentimientos de incapacidad, complejos de inferioridad y frustración constante, porque no podía aceptarse tal como era y se veía como un ser inmuno. La revista Semana en 1999 saca un artículo en el que dice que Garavito realizaba sus crímenes para autoafirmar su grandiosidad y que se excita con el riesgo y le encanta la sensación de dominio y del ejercicio de un papel superior.
Otro rasgo del trastorno antisocial es la búsqueda de sensaciones. En este, las personas con trastorno antisocial tienden a la constante búsqueda de sensaciones, impulsividad y falta de socialización. Por ende, Garavito era una persona quien cada vez utilizaba métodos para satisfacerse, ya que no solamente se conformaba con violar a sus víctimas, sino que también tenía que torturarlas y asesinarlas. Otro rasgo característico del trastorno de personalidad antisocial es la cognición de deshumanización de la víctima. En esta, los individuos tienen una cognición distorsionada de sus víctimas, lo que genera una deshumanización marcada hacia ellos. Esta cognición se refleja en el modus operandi. En el caso de Garavito, le gustaba empezar atando a los niños y luego los desnudaba mientras les pasaba sus manos por sus cuerpos. Los niños gemían y lloraban, y él, para sentirse más fuerte, se refugiaba en el alcohol, borracho. Los acuchillaba, los violaba y los degollaba. Esta macabra acción la repetía, según sus propias confesiones, durante 140 veces. Otro rasgo característico del trastorno de personalidad antisocial es la desconsideración o distorsión de las consecuencias. Esta se entiende, según Bandura, cuando las personas deciden realizar actividades que son perjudiciales para los demás, ya sea por motivos de provecho personal o por móviles sociales, evitando enfrentarse o minimizando el daño que causan. El agente especial Joe Navarro, miembro del Programa de Análisis de la Conducta de la División de Seguridad Nacional del FBI, referenciaba un programa llamado En las manos de Dios. Hizo alusión a que los sujetos con trastorno de personalidad antisocial no toman responsabilidades de sus actos y buscan una excusa para los mismos, sin reconocer su verdadera culpabilidad, lo cual se corrobora con el discurso de Luis Alfredo Garavito, en el que afirma que sus actos fueron causados debido a que había vendido su alma al diablo, por lo que en los momentos en los que había cometido el asesinato de los niños realmente no se podía controlar, y afirmó que ya había cumplido el tiempo de prisión necesario para pagar lo que había hecho. Otro rasgo del trastorno de personalidad antisocial es el egocentrismo. Este es definido, según Lichten, como aquellas personas que se preocupan únicamente por sus necesidades y deseos y no les importa a quién pueden herir para lograr sus metas. Otro rasgo característico del trastorno de personalidad antisocial es la impulsividad. Esta es definida, según Lichten, como una dimensión de la personalidad caracterizada por un paso a la acción instantánea, sin la debida reflexión previa. La impulsividad patológica se caracteriza por una inadecuada planificación de los hechos, sin valorar las consecuencias de los actos. En el caso de Garavito se identifica este rasgo al momento en que él mismo informa que no podía controlar sus impulsos de violar a sus víctimas, en especial cuando se encontraba bajo el efecto del alcohol. Otro rasgo característico del trastorno de personalidad antisocial es el locus de control externo. Según Durán, en este los individuos que presentan el trastorno de personalidad antisocial generalmente identifican los acontecimientos que les suceden como resultado de fuerzas ajenas o externas a ellos mismos, y que éstas actúan independientemente de sus actos. En el caso de Garavito, él atribuía que la culpa de sus actos se debían al maltrato que sufrió en su infancia por parte de su padre y otras personas quienes abusaban sexualmente de él. Otro rasgo del trastorno de personalidad antisocial es la manipulación ajena. Esta es definida, según Stucci, como la forma en que se utilizan a las demás personas para el logro de sus objetivos y no dudan en aprovechar las debilidades ajenas. Suelen descubrir rápidamente si son inteligentes y asimismo poder conseguir lo que se proponen sin importar la cantidad de engaños que puedan decirle a los que se encuentren a su alrededor.
En el caso de Garavito, este recurría frecuentemente al engaño y a la manipulación, con el fin de ganarse la confianza de los niños, para así poder lograr su propósito y violarlos, satisfaciendo así sus necesidades y deseos. Además de lo anterior, Garavito convivía con mujeres que no eran sus parejas, sino sus amigas. Ellas tenían hijos y le servían para transmitir la imagen de una persona adaptada a la sociedad y evadir las pesquisas de los investigadores judiciales. Un último rasgo del trastorno de personalidad antisocial es la motivación de autojustificación. En esta, los sujetos psicópatas y los individuos con trastorno de personalidad antisocial tienen una relación distorsionada con el resto del mundo, en la que todo lo que hacen se justifica, esencialmente por el solo hecho de lo que hacen ellos. En el caso de Garavito, justifica sus actos criminales por el maltrato y humillaciones que había sufrido en su infancia, tanto por parte de su padre como de sus compañeros de clase. Cuando algunos psicópatas y asesinos en serie refieren a haber sido victimizados en la infancia por una crianza inadecuada, padecieron eventos traumáticos que evaluaron y estructuraron muy negativamente sus experiencias y utilizando estas para justificar su conducta. A continuación se dará una descripción de pedofilia y sadismo en relación con el perfil de Garavito. Respecto a las características diagnósticas de pedofilia se encuentra que las víctimas de Garavito eran exclusivamente niños, por lo tanto, dentro de las especificaciones se incluye con atracción sexual por varones de tipo exclusivo. Según Cañas, psicólogo perito y forense, Garavito se diagnostica con pedofilia y más específicamente menciona una división que se realiza dentro del ámbito jurídico de la misma pedofilia, correspondiente a ser predador o no predador. Asimismo, incluye a Garavito como predador. Este a su vez lo describe como un individuo que no tiene ningún reparo en recurrir a la violencia para lograr sus propósitos, recurriendo a la seducción como una estrategia para atraer a sus víctimas potenciales, y añade que la mayor parte de los asesinos sexuales de menores son cometidos por este tipo de sujetos. Aparte de esto, señala que estos perfiles se caracterizan por mostrar un mínimo interés sexual por los adultos, siendo su orientación sexual los niños. Adicionalmente, que pueden mostrar fobia o rechazo al sexo con mujeres. En el caso de Garavito, especifica que al tener un encuentro con una prostituta no funcionó sexualmente, por lo tanto corresponde a un pedófilo homosexual. Cañas también afirma que esta clase de pedófilos, como Garavito, viven en función de su problema. Posee un campo limitado de interés y actividades y usualmente lleva una existencia solitaria. Por otra parte, el pedófilo no predador es el sujeto que tiene actividad sexual con menores de su propia familia o con menores conocidos. Nunca va a la casa de víctimas y rara vez recurre a la violencia. Joe Navarro, en un artículo del año 2002, nominado Retrato de un asesino en serie, afirma que es claro afirmar que en la etapa de la juventud, aproximadamente entre los 17 y los 24 años, los asesinos en serie como Garavito fueron incapaces de tener o mantener relaciones sexuales normales. Así comienzan a aparecer las fantasías en las que mezclan sexo con agresividad y deseos de poder y dominación. Esta agresividad evidentemente se relaciona con el sufrimiento psicológico o físico para las víctimas de individuos con sadismo sexual. Además de esto, Joe Navarro señala en este artículo que a los 12 años el mundo de Garavito se volvía aún más sombrío, porque un vecino, el mejor amigo de su papá, comenzó a golpearlo, torturarlo y violarlo. Este abuso marcó su vida porque a los 15 años, después de frustrantes y desesperados intentos por no tener relaciones sexuales con mujeres, comenzó a sentir atracción
por otros hombres. Por otra parte, otro artículo denominado Asesinos por Naturaleza del año 2006 hace referencia al modus operandi utilizado por Luis Alfredo Garavito, que incluía todo un ritual, que empezaba por atar a los niños, luego desnudarlos mientras les pasaba sus manos por sus cuerpos y los niños gemían y lloraban. Además usaba un cable para estrangular a su víctima hasta que agotaba toda la reserva de oxígeno, pero antes, golpeándolo brutalmente en su cara y sus genitales. Estos asesinatos fueron realizados por un periodo mayor a 6 meses, siendo muy recurrentes, pues sus víctimas llegaron a ser casi 200. Esto se relaciona con las especificaciones dadas por el DCMI-4TR. Este podcast se realizó como producto académico de la asignatura de Práctica y Caso. Gracias.